esta anatomía humana. En realidad, esta clase va dirigida básicamente a tocar los temas más importantes o más frecuentes que toman en los exámenes. Y además de eso, hay algunos temas que no los vamos a tocar acá y los vamos a tocar en cada capítulo. ¿Okay? Por ejemplo, anatomía cardíaca lo van a hacer en el capítulo donde vean corazón, cardiología, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo de la anatomía de los pulmones. Pero en general las preguntas que vienen de anatomía más son de abdomen y de miembros superior e inferior. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Bien, vamos a comenzar hablando de lo que es el miembro superior. En el miembro superior, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Dentro de lo que viene en los exámenes de residentado está el manguito de los rotadores. ¿Qué cosa es el manguito de los rotadores, no? Nosotros sabemos que la articulación del hombro se va a formar de la superficie de contacto de la cavidad glenoidea, del omóplato y de la carilla articular del húmero. Cuando esta articulación se da, la superficie humeral es demasiado grande para poder ser albergada en la carilla articular o en la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, esta cavidad glenoidea es ampliada por un rodete fibroelástico, ¿no? Fibroso, que le llaman, o que es un engrosamiento de la cápsula, y este engrosamiento de la cápsula, este rodete glenoideo, está reforzado por los tendones de algunos músculos que están a su alrededor. Además, esos músculos que están alrededor de esta articulación les dan o le imprimen, cuando se contraen, los movimientos de rotación interna, externa y de abducción. Por eso se le llama el manguito de los rotadores. Ahora, ¿por qué preguntan el manguito de los rotadores? Porque es una patología muy frecuente. El tema del síndrome del hombro doloroso, el tema de los desgarros musculares a ese nivel, o las luxaciones que puede haber. Entonces, esa es la razón por la que en la parte anatómica preguntan mucho esto. Bien, nosotros tenemos la articulación del hombro, la cavidad glenoidea con la superficie humeral, el rodete glenoideo alrededor y el refuerzo de los músculos. Por encima del músculo, de la articulación escapulohumeral, vamos a tener un músculo que está cubriéndolo, que se llama el músculo supraespinoso. ¿Okay? Este músculo supraespinoso se llama así porque está insertado en la fosa supraespinosa de la escápula. ¿Okay? Recuerden que la espina de la escápula es esa prominencia ósea que ustedes tienen o que tenemos todos en la región posterior del hombro, ¿no? Por encima de esa prominencia ósea, ahí se inserta el supraespinoso, por eso se llama así. Detrás tenemos, y abajo, el infraespinoso, que se inserta por debajo de la espina de la escápula. Y más abajo, el redondo menor. Estos están en la parte posterior. Y en la parte anterior tenemos el músculo subescapular. Estos cuatro músculos van a formar el manguito de los rotadores, ¿okay? Que va a servir, como les decía, para los movimientos de rotación externa e interna y de abducción del hombro. Este es el manguito de los rotadores visto por delante y visto por la parte posterior. Por encima de esta prominencia ósea, que es la espina de la escápula, tenemos al músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso se va a dirigir hasta el troquíter, ¿no? Que es una superficie humeral que está cerca a la cabeza del húmero. En la parte superior tenemos debajo el infraespinoso, un músculo más grande que va a llegar a la carilla media del troquíter, y finalmente el redondo menor, que va a estar en la carilla inferior. Estos tres músculos van al troquíter. Y por delante vamos a tener el músculo subescapular, que se va a dirigir de la fosa subescapular hacia el troquín. ¿Okay? No les van a preguntar dónde se inserta cada músculo, ni cómo es la disposición de estos, pero sí les pueden preguntar si entra a los exámenes de residencia lo que es
quienes forman el manguito rotador. Entonces el manguito rotador está formado por el supraespinoso, este que está acá, ¿no? Al contraerse va a hacer que el húmero se aleje de la línea media, va a ser abducción del brazo. El infraespinoso y el redondo menor, por insertarse atrás e ir un poco hacia adelante, al contraerse van a hacer la rotación externa. Y el subescapular va a ser la rotación interna. ¿Ok? No se olviden, supraespinoso es abducción, infraespinoso, redondo menor, rotan hacia afuera y el subescapular rota hacia adentro. Ahora, estos músculos en su formación topográfica van a formar algunos espacios en la región del hombro, ¿no? Que son importantes conocer. Tenemos acá en este esquema el supraespinoso por aquí, el infraespinoso debajo de la espina de la escápula y el redondo menor en la parte inferior. Si existe un redondo menor, debe haber un redondo mayor, ¿verdad? El redondo mayor se inserta en el ángulo de la escápula y se va hacia la parte anterior y se va a insertar por debajo del subescapular. En esta zona, entre el redondo menor que está acá, fíjense la figura, y el redondo mayor que está abajo, se va a formar un triángulo. Este triángulo se llama triángulo de los redondos. Va a estar dividido por un músculo o una porción del músculo tríceps braquial, ¿no? La porción larga del tríceps. ¿En qué? En un cuadrilátero hacia adentro y un triángulo, perdón, un cuadrilátero afuera y un triángulo hacia adentro. De estos, el más importante es este, el cuadrilátero. Por el cuadrilátero se llama homotricipital, por estar en relación con el omóplato y el tríceps, va a pasar el nervio circunflejo. ¿Por qué es importante que recuerden esto? El nervio circunflejo es una rama del plexo braquial que va a llegar al deltoides. Cuando se aborda esta zona, cuando hay fracturas, por ejemplo, de esta zona, de la lesión de la región inferior a la cabeza humeral, puede lesionarse estos nervios. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y cómo se lo reconoce? Mediante la ubicación de este cuadrilátero. Por debajo, entre la porción larga del tríceps y el húmero, se va a formar otro triángulo. ¿Ok? En este triángulo vamos a ubicar un nervio. Ese triángulo se llama el húmero, por el húmero, tricipital por el tríceps. Aquí vamos a encontrar la rama más gruesa del plexo braquial que se llama el nervio radial. ¿Ok? El radial. También es una formación anatómica que deben recordar. Vamos a volverlo a tocar este nervio más adelante, pero es algo que deben captar. Como les decía, no les van a preguntar dónde se inserta, cómo va, cómo llega los músculos, pero sí les pueden preguntar cuáles son los músculos del manguito rotador, qué hacen, y acordarse del cuadrilátero y del triángulo de esta zona. Muy bien. Esta, por ejemplo, es una pregunta de recientado. Dice, el manguito de los rotadores está formado por los músculos, excepto. ¿Cuál es? El mayor, ¿no es cierto? El redondo mayor. Habíamos dicho el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular son músculos del manguito rotador. Muy bien. ¿Qué más de esta región? En esta región vamos a encontrar también lo que es la parte cervical y de la axila, vamos a encontrar un plexo, que es el plexo braquial. En realidad el plexo braquial es una red, ¿no? Que se forma, una red debido a las anastomosis y a la división de los nervios, y va a formar una especie de malla, una especie de red, que va a estar entreverado, como encrucijado, con la arteria axilar. Este plexo braquial es un verdadero plexo, no así los otros, el plexo lumbrosacro, el plexo cervical, que no tienen una disposición plexiforme, así, ¿no? Una disposición de red. En cambio este sí. ¿Cómo se forma el plexo braquial? El plexo braquial se va a formar de las raíces anteriores de C5, C6, C7, C8 y D1, ¿no?
las raíces nerviosas anteriores. C5 y C6 van a unirse y van a formar un tronco, que es el tronco primario superior, así se llama, como está acá en el esquema. C7 va a continuar solo y va a formar el tronco primario medio. C8 y D1 se van a unir y van a formar los troncos o el tronco primario inferior. Estos troncos primarios los van a poder ubicar en la base del cuello, ¿ok? En la región cervical. En esa zona, estos troncos primarios se van a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior. Una anterior y una posterior, y una anterior y una posterior, ¿no? Los tres troncos primarios dan dos ramas. Todas las ramas posteriores forman el tronco secundario posterior, ¿ok? Las tres ramas posteriores. La rama anterior del tronco medio y del superior forman el tronco secundario anteroexterno y la rama anterior del tronco primario inferior forma el tronco secundario anterointerno. Los troncos secundarios, ojo, ya se encuentran en la axila, ¿ok? En la axila. ¿Y qué más? ¿Cómo se da, digamos, la nomenclatura del plexo braquial? El plexo braquial le dan la nomenclatura de primario, secundario, superior, medio, inferior, posterior, lateral. ¿A qué? A la arteria axilar. Superior será porque está por encima de la arteria axilar. Inferior porque está debajo. Igual, en los troncos secundarios, el tronco secundario posterior está por detrás de la arteria axilar. El anteroexterno está delante y afuera, y el anterointerno está delante y hacia adentro. ¿Ok? Bien, de estos troncos secundarios van a nacer las raíces o las ramas terminales. Las ramas terminales van a ser las siguientes. La arteria, el nervio más grande, más grueso que tiene este plexo braquial es el nervio radial, ¿no? Que nace del tronco secundario posterior, junto con el nervio axilaro circunflejo. También vamos a tener el nervio músculo cutáneo, que nace del tronco secundario anteroexterno, y el nervio braquial cutáneo interno con su accesorio, que nacen del tronco secundario anterointerno. Además, el tronco secundario anteroexterno y anterointerno van a enviar una rama que se van a fusionar por delante de la arteria axilar y van a formar el nervio mediano. De estas ramas, las que tienen que recordar y no olvidarse son el nervio radial, el nervio mediano y otro nervio que va a salir del tronco secundario anterointerno, que es el nervio cubital, que son los tres nervios más grandes que hay en el miembro superior. ¿Ok? Entonces, del plexo braquial, ¿qué cosas les pueden preguntar? Está bien que tengan en mente y que le den una repasada, una leída a cómo se forma el plexo braquial, para que tengan una idea, ¿no? Pero lo que les pueden preguntar es, ¿qué troncos van a encontrar ustedes en la axila y qué troncos van a encontrar en la región cervical? En la región cervical van a encontrar los troncos primarios. En la axila van a encontrar los troncos secundarios. ¿Por qué es importante esto? Todo lo que preguntan en los exámenes de residentado tiene utilidad clínica, ¿okay? No les van a preguntar un detalle anatómico solamente por hacerlos caer. Si les preguntan algo de anatomía, va a ser algo que tenga alguna utilidad. ¿Por qué es útil esto de los troncos? Porque, por ejemplo, cuando se va a hacer un bloqueo nervioso del miembro superior, por ejemplo, tienen un paciente que tiene una lesión en el miembro superior y que no puede, por alguna razón, un riesgo quirúrgico alto, recibir anestesia general. Entonces, ¿qué le hacen? Le hacen un bloqueo troncular, le bloquean el plexo braquial. ¿Y dónde van a bloquear el plexo braquial? En las ramas o en los troncos primarios, en la región cervical. Ahí es donde se puede abordar. Los troncos secundarios no son abordables, están en la axila, pero los troncos primarios sí se pueden bloquear. Entonces, ese detalle es el que tienen que recordar. Los troncos primarios están en el cuello, en la región cervical, en la base. Y los troncos secundarios ya están en la axila. ¿Qué más deben recordar del del plexo braquial? Las ramas terminales más importantes, ¿no? La radial o el nervio radial,
que nace del tronco secundario posterior, el cubital, que nace del tronco secundario anterointerno, y el mediano, que nace de ramas del anteroexterno y del anterointerno. Bien, este es un esquema, ¿no?, que le sirve para visualizar mejor lo que es el plexo braquial. Y este es un semiesquema en donde van a ustedes ver que está o se encuentra la relación con la arteria axilar. Esta es la arteria axilar. Como ven, se imbrinca con el plexo braquial y de ahí viene su nombre, ¿no? Por ejemplo, estos son los troncos secundarios. El tronco secundario anteroexterno está por delante y hacia afuera. El anterointerno está por delante y hacia adentro. El secundario posterior no se ve porque está detrás de la arteria axilar. Entonces, lo otro que les podrían preguntar es, ¿el plexo braquial tiene relación con la arteria axilar? O la arteria axilar es satélite del plexo braquial, ¿ok? No se olviden de eso. Muy bien, las ramas terminales más importantes del plexo braquial son la radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Ok. Del nervio radial, ¿qué cosa vamos a saber? ¿Qué es lo que tienen que grabar? El nervio radial es principalmente extensor del miembro superior. La mayoría de los músculos que hacen la extensión en el brazo, en el antebrazo y en la mano están inervados por el nervio radial. ¿Ok? El nervio radial sale de la axila, después de nacer del tronco secundario posterior, pasa por el triángulo húmero tricipital y se mete en un canal que está en el hueso húmero. Deben recordar ustedes, el hueso húmero, si ustedes lo ven en anatomía, es como si lo hubieran torcido, ¿no es cierto? Por eso tiene un canal de torsión, así se llama, mal llamado canal de torsión. Por ese canal de torsión, por esa impresión que hay que parece estuviera torcido, ahí se aloja el nervio radial, ¿ok? Esa impresión que da de estar torcido es porque el nervio radial está adosado a esa zona. Entonces, el nervio radial pasa por el canal de torsión, llega por encima del epicóndilo externo, pasa por delante de él y después se va a dividir en dos ramas, una anterior y una posterior. La posterior, más importante, más larga, va a llegar incluso hasta la punta de los dedos, ¿no? Los primeros 3 a 4 dedos van a ser inervados por el nervio radial. Bien. Otro nervio que tienen que saber es el nervio mediano. El nervio mediano sale del o nace delante de la arteria axilar. Se llama mediano porque lo van a encontrar en la parte media del antebrazo. Está en la mitad del antebrazo, casi por la mitad está discurriendo. Entonces, desciende por el brazo, junto con la arteria humeral, a nivel del codo, se aleja de esta y llega a la línea, al eje medio. Desciende por entre los músculos y va a desembocar o va a llegar hasta la mano también. ¿Qué detalle tienen que recordar del nervio mediano? El nervio mediano, tienen que recordar que es el nervio principalmente flexor, el antagónico del nervio radial. Si el nervio radial era extensor, el nervio mediano es flexor. ¿Qué otro detalle anatómico tienen que saber? Si el nervio radial pasaba por el canal de torsión, el nervio mediano va a pasar por un conducto a nivel de la muñeca, que se llama el conducto carpiano. ¿Por qué es importante saber ese detalle anatómico? Porque en el conducto carpiano puede ser comprimido por muchas razones, pero puede haber una compresión de este nervio ahí y produce un síndrome que se llama el síndrome del túnel del carpo. Entonces, ese detalle anatómico también tienen que conocerlo. Y luego tenemos el nervio cubital, ¿no? El nervio cubital, de entre los tres, es el que menos patología incluso va a tener. Va a ir por la cara interna del antebrazo y va a pasar por un canal que sí deben recordarlo, que es el canal epitrócleo olecraniano, ¿no? Detrás del codo, entre el olecranon, que es la prominencia ósea que tienen todos en el codo, y
la epitróclea, que está hacia adentro, otra prominencia ósea. Por eso es que cuando más de una vez alguno de ustedes o algún paciente les ha dicho que se ha golpeado el codo, la parte de atrás, posterior, siente como electricidad, parestesia, ¿no es cierto? Es porque se han golpeado el nervio cubital. Entonces, pasa por ahí, es fácilmente accesible y se puede dañar fácilmente ahí por ser muy superficial. Y luego va a pasar por la cara interna del antebrazo y va a nivel de la muñeca, pasar también por un conducto. Un conducto que va a tener un nombre, se llama el conducto de Guyon. ¿Ok? Guyon, así se llama. Este conducto de Guyon es importante que recuerden porque a ese nivel, igual que el nervio mediano, se puede comprimir, puede haber compresión y puede producir un síndrome parecido al síndrome del túnel del carpo y se llama el síndrome del túnel de Guyon, del nervio cubital, que es mucho más raro, pero puede producir, ¿no? Se puede dar. Y después va a desembocar o va a distribuirse a nivel de la mano. Bien, esta es la distribución de la sensibilidad en el miembro superior. ¿Okay? La sensibilidad en el miembro superior, en la parte superior, en el hombro, está dado por el nervio circunflejo, ¿no? La región dorsal del antebrazo, el brazo, y parte de la mano va a estar dado por el nervio radial. La parte interna va a estar dado por el braquial cutáneo interno y su accesorio. La cara anterior por el nervio mediano principalmente. Y lo que tenemos que definir es en la mano, ¿no? Esto deben recordar, la distribución de los nervios cubital, radial y mediano en la mano. En la palma de la mano, ustedes trazan un eje por el cuarto dedo y toda la parte interna va a estar inervado por el nervio cubital. Toda la parte externa va a estar inervado casi en su totalidad por el nervio mediano y una pequeña parte por el nervio radial, pero principalmente el nervio mediano. Les podrían preguntar, ojo, la palma de la mano está inervado principalmente ¿por qué nervios? ¿No? La respuesta es cubital y mediano. ¿Ok? Cubital y mediano. El dorso de la mano tiene una distribución un poquito más compleja. Trazan un eje también sobre el cuarto dedo. Lo que está hacia adentro, la parte interna, va a estar inervado por el nervio cubital, o sea, el quinto y la mitad del cuarto dedo. Las falanges distales van a estar inervadas por el nervio mediano. Las primeras 3 falanges, ¿no? Y la mitad del cuarto dedo. Y el resto del dorso va a estar inervado por el nervio radial. Han preguntado, no acá, ¿no? Sino en los exámenes del MIR, alguna vez la inervación de este dedo, ¿no? Del cuarto dedo. Les podrían preguntar también por esa razón acá, ¿no? El cuarto dedo de la mano está inervado ¿por qué nervios? Está inervado por el nervio cubital, el nervio mediano y el nervio radial. ¿Ok? 3 nervios inervan el cuarto dedo. Eso también es un detalle que deben conocerlo. Muy bien. Ok. La siguiente pregunta vamos a contestar. Dice, ¿cuál de los siguientes nervios forma parte de las ramas anteriores del plexo braquial? El nervio del romboides, el nervio del subclavio, el nervio inferior del subescapular, el nervio del dorsal ancho o el nervio del angular, o el angular del omóplato, ¿no? Así se llama. Bien, de esto, ¿qué debemos recordar? El plexo braquial, así como tiene ramas terminales, y las principales son la radial, el nervio mediano y el cubital, tiene ramas colaterales. ¿Ok? Las ramas colaterales se dividen en 2, anteriores y posteriores. Las anteriores son el nervio del pectoral mayor, el nervio del pectoral menor y el nervio del subclavio. El resto son ramas posteriores. Ahora, les preguntan sobre el nervio del subclavio. Este es un nervio de la cara, de la parte anterior del plexo braquial,
que va a inervar un músculo que se llama el músculo subclavio, ¿no? Que está por debajo de la clavícula, que no tiene función motora predominante, es un músculo que está en vías de desaparición, dice, ¿no es cierto? Es un músculo que en animales puede estar más desarrollado, en el hombre no. Este músculo, del músculo subclavio y este nervio, no tendrían mayor importancia, salvo en algunas fracturas, ¿no? Cuando hay una fractura de clavícula y el callo óseo es prominente y puede englobar a este nervio, puede producir dolores posteriores crónicos, ¿no? De ahí viene su importancia, ¿no? Básicamente es por eso la importancia de este nervio. Entonces, dice, de los siguientes nervios, ¿cuál forma parte de las ramas anteriores del plexo braquial? Ramas anteriores habíamos dicho que solo hay tres. El nervio del pectoral mayor, del pectoral menor y el nervio del subclavio. No existen otras. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta es el nervio del subclavio. ¿Y por qué preguntan esto? Probablemente han preguntado por el tema de la neuritis post-fractura, ¿no? De los dolores que puede producir posteriores a una fractura de clavícula. Muy bien. La siguiente pregunta dice, respecto a las ramas del plexo braquial, correlación. Tenemos en la columna de la izquierda, ¿no? A, nervio mediano, B, nervio cubital, C, nervio radial, D, nervio circunflejo y E, el nervio músculo cutáneo. Y en el lado derecho, músculo deltoides, conducto carpiano, el conducto eguillón, extensor y perfora el coraco braquial. Ok, vamos a ver. El nervio mediano, ¿con qué se correlacionará? Con el conducto carpiano, ¿no es cierto? Ahí se puede comprimir y produce una enfermedad que se llama el síndrome del túnel del carpo. Muy bien. El nervio cubital, ¿con qué se correlacionará? Con el conducto de Guyon, ¿no es cierto? Habíamos dicho, cerca al conducto carpiano está el conducto de Guyon, por donde pasa el nervio cubital y donde se puede comprimir también, ¿no? Entonces, la A es con A2 y B3, ¿verdad? El nervio radial tendrá que ver algo con el músculo deltoides, con perforar el coraco braquial, o será extensor. Extensor, ¿no es cierto? Dijimos el nervio radial es extensor, mientras que el mediano era flexor, ¿no es cierto? Bien, el nervio circunflejo o nervio axilar es un nervio que sale del tronco secundario posterior e inerva exclusivamente al músculo deltoides, ¿ok? Al músculo deltoides. Y el nervio músculo cutáneo, la característica principal que tiene es que va a perforar a un músculo en el brazo, ¿no? En el tercio medio del brazo. Este músculo se llama el coraco braquial. ¿Ok? El coraco braquial. Entonces la respuesta acá es la C, ¿no? Mediano con el conducto carpiano, nervio cubital con el conducto de Guyon, nervio radial es extensor, nervio circunflejo con el músculo deltoides y el músculo cutáneo que va a perforar al coraco braquial. Bien. ¿Qué más debemos recordar? ¿No? Debemos recordar algunas lesiones que se pueden producir en el nervio, en los nervios, en estos nervios, ¿no? En el radial, en el mediano y en el cubital. Cuando existe una lesión del nervio radial, por ser este extensor, va a ser imposible hacer la extensión de la mano sobre el antebrazo, entonces la mano va a caer, como está en la figura. A eso se llama la mano péndula. ¿Ok? La imposibilidad de realizar la extensión o la mano péndula se va a deber a una lesión del nervio radial. ¿Ok? Ojo, esto fue pregunta de residentado en este último examen. El nervio mediano, cuando se lesiona o cuando se comprime en el conducto carpiano, lo que va a producir es hipoestesia de la zona de la palma de la mano que inerva, atrofia de la eminencia tenar, que van a ser o van a estar dados por los músculos que van a mover y van a producir la movilidad del dedo pulgar o del primer dedo, y a eso se le va a llamar la mano simiana o mano en garra. ¿Ok?
Cuando se lesiona el nervio cubital, lo que va a haber es una hipoestesia de los dos últimos dedos, del cuarto y del quinto, con una contractura en flexión, ¿no? A eso le llaman la mano del predicador, ¿ok? O en garra cubital, algunos autores le llaman. Entonces, no se olviden, la mano péndula, la mano en garra o mano de simio y la mano del predicador. Muy bien. La pregunta 4 dice, la parálisis periférica en mano péndula es producida por la lesión del nervio. ¿Cuál habíamos dicho? Radial, ¿no es cierto? El nervio radial. No se puede extender. Cuando no es posible extender, la mano cae y se produce la mano péndula. Muy bien, la siguiente dice, la denominada mano en garra se produce por lesión de el nervio radial, el mediano, el cubital, el braquial o el braquiorradial, ¿no? Habíamos dicho el nervio mediano, ¿ok? El nervio mediano. Y la mano del predicador, no se olviden, es por el nervio cubital, lesión del nervio cubital. Bien, ¿qué otros temas entran en el examen de residentado? En el examen de residentado netamente anatómicos han preguntado ya sobre algunas formaciones, una formación específicamente en la región posterior o en la región dorsal. En esta región vamos a tener entre el músculo trapecio, que es este, ¿no?, que va de las apófisis espinosas, de las vértebras dorsales y cervicales, hacia la espina de la escápula, la clavícula y el acromion, y forma una especie de triángulo ahí de base interna. El borde externo de este músculo, acá, junto con el borde superior de este músculo grande, que es el músculo dorsal ancho, y con el borde interno de la escápula, van a formar un triángulo. ¿Ok? Ese triángulo se le llama el triángulo de la auscultación. Se dice que a ese nivel se escuchan mejor los ruidos pulmonares. Por eso se le llama el triángulo de la auscultación. ¿Ok? Entonces no se olviden. Trapecio por dentro, dorsal ancho por abajo y hacia afuera el borde de la escápula, el borde interno de la escápula. Se ha movido algo ese triángulo, está más abajo, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa más debemos recordar? Aquí debajo tenemos la cresta ilíaca, del hueso ilíaco, ¿no es cierto? Tenemos el músculo dorsal ancho también, ¿no? Es un músculo grande acá, el músculo dorsal ancho, el borde anterior del músculo dorsal ancho. Y tenemos otro músculo que es el oblicuo mayor, que es un músculo ancho del abdomen. Ahí se va a formar un triángulo. Este triángulo se llama el triángulo de Petit o el triángulo lumbar, ¿no? Acá está el triángulo, ¿no? Está un poco más arriba, como les decía, igual que el triángulo de arriba. Pero este triángulo de Petit es importante, ¿por qué? Porque por esa zona es una zona débil y por ahí pueden protruir las hernias lumbares, ¿ok? Las hernias lumbares entonces van a salir por el triángulo de Petit. De ahí es que podrían preguntarles ese tema. Muy bien. La pregunta 6, esta también fue pregunta de residentado. Dice, el triángulo de la auscultación está delimitado por el romboides mayor, el romboides menor, el trapecio, el serrato mayor, el trapecio, el romboides mayor, el dorsal ancho, el trapecio, el borde interno de la escápula, el redondo menor, el trapecio, el romboides mayor, el redondo mayor, el romboides mayor y el borde interno de la escápula. ¿Cuál es? La C, ¿no es cierto? La C, el dorsal ancho, el trapecio y el borde interno de la escápula, ¿no? Es el triángulo de la auscultación. Muy bien,